Bienvenidos a la sección número 12 de nuestra serie La Doctrina Bíblica de la Iglesia. Nos corresponde el texto número 67, Efesios 3:10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Les toca ahora a los principados y potestades en los cielos. Alusión a los espíritus, sean estos buenos o malos. Oír la predicación apostólica y aprender de la Iglesia, formada por la unión en Cristo de gentiles y judíos como cuerpo suyo y plenitud en este mundo, y en la que siempre será proclamado el mensaje de salvación del Evangelio. La Iglesia aquí es la Iglesia universal, representada en cada iglesia local, cuyo conglomerado goza del privilegio de notificar, de anunciar, de dar a conocer, de testificar de la multiforme sabiduría de Dios ante principados y potestades. Texto número 68, Efesios 3:21. A Él sea gloria en la Iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. El texto griego dice: a Él gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Pensemos en la descripción gloriosa que hace Pablo de la Iglesia. Este mundo no es como es debido, está desgarrado por fuerzas opuestas, como por odios y luchas, unas naciones contra otras, unas personas contra otras. Dentro de cada persona se mantiene una lucha entre el bien y el mal también. Cristo requiere que la iglesia vaya a hablarle a todo el mundo de su amor y de su misericordia. Y la iglesia no podrá hacerlo a menos que sus miembros, unidos entrañablemente en comunión, experimenten el amor ilimitado de Cristo. Los motivos para alabar a Dios en este texto pueden ser hallados básicamente tanto en la iglesia, debido a que en ella se refleja la gloria de Cristo, como en Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De nuevo aquí la alusión es a la Iglesia universal de Cristo. Texto número 69, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Como se mencionó atrás, todas las referencias a la iglesia en la carta a los Efesios es a la iglesia universal, con Cristo como cabeza. Lo mismo encontramos en los restantes 5 versículos que menciona el vocablo iglesia: 24, 25, 27, 29 y 32. Lo que nos lleva al texto número 75. Filipenses 3:6. Dice: cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La iglesia en este texto era la iglesia apostólica recién organizada, considerada por Pablo, al perseguirla, como una entidad hereje, cuando la perseguía. Texto número 76, Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de este caso es la comunidad cristiana de Filipos, los hermanos filipenses de la iglesia local de Filipos. Texto número 77, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Aquí de nuevo, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No era infrecuente en la época de Pablo que los filósofos compararan al cosmos como un cuerpo. Pablo, sin embargo, lo aplica a la iglesia, una entidad histórica. Si Cristo es cabeza de la iglesia,
Entonces el destino de esta está unido al de la creación. Y los propósitos de Dios para todo lo creado se gestan en la vida comunitaria de la iglesia. La iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros, sino para cumplir los propósitos redentores de Cristo, su cabeza. Debe, por tanto, reflejar la imagen del cosmos divinamente ordenado. El principio creativo florece en la iglesia en la medida que da fruto por todo el mundo, por medio de su predicación del Evangelio y de una vida digna de Cristo. La iglesia es entonces el cuerpo de Cristo, el conjunto de personas sometido voluntariamente a su autoridad, el organismo dirigido absolutamente por Jesucristo, su cabeza. Eso es la iglesia de Dios. Texto número 78, Colosenses 1:24. Su cuerpo, que es la iglesia. Es exactamente el mismo sentido del texto anterior. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Texto número 79, Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. La iglesia en una casa es señalada en varios pasajes del Nuevo Testamento. Los cristianos no tuvieron edificios eclesiales antes del siglo III, cuando cesó la persecución oficial y cuando aumentó mucho la edificación. Interesante. Terminó la persecución, se construyeron los templos. Esta frase y otras semejantes en Romanos 16:5, 1 Corintios 16:9 y Filemón 2 arrojan alguna luz sobre el culto primitivo. No se sabe de ningún templo local apartado para el culto antes del tercer siglo. Se celebraban los cultos en las casas o patios espaciosos de los más pudientes, según Buffard. Este mismo autor agrega: es lástima que nos hemos apartado tanto de esta costumbre. Hoy día muchas veces lo primero que pensamos es tener un local. Interesante. Preston Taylor aporta que Ninfas había abierto su hogar para los creyentes de esa zona, de modo que tuvieran un lugar para reunirse. Durante 300 años después de Jesús, los cristianos no tenían un edificio especial para reunirse. A menudo, como en Roma, lo hacían en las catacumbas. En un primer tiempo se congregaban en las sinagogas, también recurrían a salones alquilados, pero lo más común eran las casas privadas. Después de la conversión del carcelero de Filipos, él abrió su hogar para que Pablo, Silas y los demás tuvieran una reunión. En Hechos 12 leemos sobre María, la madre de Juan Marcos, que tenía en su casa una gran reunión donde se oraba por la liberación de Pedro. El reconocido autor Edward Schweitzer, en su comentario a la carta a los Colosenses, comentando este texto, dice así: donde hay algunas personas juntas en nombre de Jesús, son comunidad, sin restricciones cuantitativas, ni siquiera el número mínimo de 10 como para el culto judío. Quizás se trata aquí de toda la comunidad laodicense que se reúne en esta casa, ya que las casas privadas constituían al principio la única posibilidad de encuentro. Termina diciendo este último autor. Quisiera conducir las observaciones respecto a este texto específico en lo que concierne a la iglesia en casas hacia una cita algo extensa del doctor E. Lund en su comentario a Colosenses, donde leemos así: y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. No sabemos más de Ninfas que lo que aquí nos consta, pero esto basta para contarle entre los que tenían la iglesia en su casa, como Filemón, Gallo en Corinto, Priscila y Aquila en Roma y muchos otros cuyo nombre se ignora, que tenían la iglesia en su casa. Muchos, muchísimos, sí, porque no existe ejemplo de que se dedicara edificio especial o templo para el culto cristiano en el Imperio Romano antes del tercer siglo de la era cristiana, destinándose para tal objeto
casas o habitaciones de casas particulares. Por otra parte, las iglesias o asambleas apostólicas, dice Lund, eran organismos, no organizaciones, al estilo del cuerpo humano, en que cada miembro funcionaba para bien de la totalidad. Esta idea de organismo excluía la idea de conglomeración, que hiciera de la asamblea un monstruo, miembro sobre miembro, impedidos o incapacitados de funcionar por tal conglomeración. Por tanto, las iglesias apostólicas eran pequeñas y cabían en las casas particulares. Esto explica por qué Pablo escribe su carta no a la iglesia de Colosas, sino a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Como había allí más de una iglesia, una en casa de Ninfas y otra en casa de Filemón. Estúdiese bien la carta a los romanos y se verá lo mismo que aquí indicamos. La única iglesia bien numerosa que nos presenta la Escritura fue la de Jerusalén. En esa condición fue evidente que estorbó el plan divino de la evangelización encomendada a los testigos del Señor. Y por lo mismo permitió Dios que se hiciera una grande persecución en ella, de modo que todos fueran esparcidos, salvo los apóstoles. Y los esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Termina diciendo Lund, parece que este recuerdo se perpetuó, de modo que ya no hallamos más iglesias grandes en toda la época apostólica, y vale la pena recordar lo dicho. En estos tiempos de combinaciones matemáticas para conseguir y sumar erróneamente fuerzas espirituales al estilo de las empresas comerciales, industriales y militaristas. Una declaración de mucho contenido, claro, fuerte, inequívoco. Bueno, texto número 80, Colosenses 4:16, Colosenses 4:16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y la de Laodicea, que la leáis también vosotros. Las ideas filosóficas infiltradas en Colosas, entre los colosenses, cundieron también probablemente en la comarca próxima, y por eso el intercambio de las dos cartas pudo revestir mayor importancia. La iglesia aquí es la asociación de creyentes cristianos en la región de Laodicea, las comunidades locales de los hermanos laodicenses. Texto número 81, Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Hay que resaltar aquí que la forma en la que Pablo se refiere a esta iglesia es muy particular. La iglesia de los tesalonicenses. El tratamiento aquí es único, porque Pablo usualmente dice a la iglesia en tal lugar, la iglesia en tal lugar. Y la diferencia enfatiza el interés individual de Pablo en cada miembro de esta iglesia. La iglesia en este caso son todos los hermanos de Tesalónica, según el 5:27. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. ¿Qué fue lo que dijo? Eugenio Grimm agrega que, a diferencia de la palabra sinagoga, que podía demostrar tanto la reunión como el lugar de la reunión, iglesia nunca significa un edificio o lugar. En su uso cristiano puede designar toda la comunidad cristiana en una ciudad, según 1 Corintios 1:2, 14:23. Una parte de la misma que se congregaba en la iglesia de uno de sus miembros, Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19. O, con poca frecuencia, la totalidad de la comunidad cristiana en cualquier lugar, Efesios 1:22-23, Colosenses 1:18. Al emplear el término iglesia, termina diciendo Grimm, al emplear el término eclesía,
como una designación de la comunidad cristiana, Pablo lograba demostrar su continuidad con el antiguo pueblo de Dios y al mismo tiempo utilizaba un término entendible dentro del contexto gentil. Texto número 82. Primera a los Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Las experiencias de las iglesias que están en Judea era el patrón que se duplicaba en Tesalónica. Aquellos sufrían por su fe y los tesalonicenses experimentaban lo mismo. Otra vez, iglesias, aquí son los hermanos de Tesalónica los que estaban sufriendo. Texto número 83, segunda a los Tesalonicenses 1:1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Este es exactamente el mismo caso del texto anterior en cuanto a la iglesia se refiere. Son los hermanos de Tesalónica. Texto 84. Segunda a los Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Las iglesias de Dios, en este caso, son las de Macedonia. Pablo se jactaba de las iglesias de Macedonia, según 2 Corintios 8, 1 al 5, y no guardaba cierto respeto a lo bueno de una congregación. 2 Corintios 7, 14, 8, 24 y 9, 3. Aquí la alusión a iglesias son las comunidades de Macedonia. Hermanos, grupos de personas, cristianos. Texto número 85, 1 Timoteo 3:5. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios en este texto es la comunidad de creyentes donde pastoreaba a Timoteo. Creyentes que también se reunían en casas. O como lo expusiera el comentario bíblico hispanoamericano, como estamos tratando aquí de iglesias que se reunían en casas de familias, debe tenerse en cuenta la probabilidad de que los líderes de las iglesias fueran las personas a cargo de las casas donde se reunían los creyentes. Una posibilidad en cuanto a líderes ahí. La referencia a la iglesia aquí entonces es a la congregación local, la familia que tiene a Dios por Padre en ese lugar, de esa comunidad. Hablando del líder ejemplar al que se hace referencia aquí, el doctor Ehrman añade, debe gozar de buena reputación en el lugar donde la iglesia esté situada. De no ser así, la mala reputación perjudicará a la iglesia. Texto número 86, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, en este caso, según el mismo texto en sí, es la casa de Dios, sus hijos, congregados, en este caso. El interés de Pablo es la conducta correcta en la iglesia. Está interesado en las relaciones de la gente en la casa de Dios y presenta principios para guiar esas relaciones. Por supuesto que como esta actitud correcta en la casa de Dios la rigen los mismos principios que en todo lugar, iglesia aquí en ese sentido implica la iglesia universal. Los mismos principios que rigen la conducta en la casa de Dios local son los que rigen la conducta en las diferentes casas de Dios, las diferentes iglesias, en el sentido universal. O como lo expresara alguien, es también evidente que iglesia aquí tiene una connotación más amplia que meramente la iglesia de Éfeso. Incluye al pueblo de Dios viviente donde quiera que se encuentre. En palabras de Joacín Jeremías,
La ordenación o la orden de comunidades que aquí se da no es solo para Timoteo, sino que está pensada como directriz duradera de todas las comunidades del Asia Menor. Consideren pues cuán grande es la responsabilidad que sobre ella recae, pues la iglesia es la casa del Dios vivo, que no tolera la desacralización de su santuario. Fue puesta por Dios en el mundo como pilastra y fundamento sobre el que se sienta visible para todos. La revelación de Dios en Cristo, que es la verdad única. Texto número 87, 1 Timoteo 15, 16. Si algún infiel, más bien si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténganlas y no esté grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Repito, si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas y no esté grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. La iglesia, en este caso, es la congregación local, y como en el caso anterior, la iglesia universal representada en cada congregación local. El punto aquí es que la iglesia no debía hacerse cargo del cuidado que en justicia correspondía a los parientes. Texto número 88. 1 Timoteo 5:16. Dije 15. Ok, es 5. 5:16, el texto anterior. Texto número 88. Filemón 2. Filemón 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es evidente que con estas palabras, la iglesia que está en tu casa, se indica que había una compañía de creyentes que se reunían para el culto en la casa de Filemón. Lightfoot nos dice que no hay un ejemplo claro de un edificio separado para el culto cristiano dentro de los límites del Imperio Romano antes del siglo III. Ya son varias las declaraciones que hemos leído en esta dirección. Dice, aunque es posible que dentro de las casas se destinaran habitaciones o secciones especialmente para este propósito. Otro escritor nos dice, si había muchos cristianos en Colosas, no podrían reunirse todos en una casa. Con probabilidad estaban divididos en grupos pequeños que se reunían en puntos indicados, siendo uno de estos la casa de Filemón. La carta está dirigida a este grupo de cristianos, así como a la familia, porque si Onésimo era recibido de vuelta por Filemón, tendría que ser miembro de este círculo cristiano. Era importante asegurarse también la bienvenida del grupo. Por su parte, el comentario bíblico adventista aporta que el hecho de que los primeros cristianos se reunían en casas particulares para sus servicios de iglesia se comprueba ampliamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el hogar de María en Jerusalén, Hechos 12:12, la casa de Priscila y Aquila, Romanos 16, 3 al 5, y también en Éfeso, 1 Corintios 16, 19, y la casa de Ninfas en la Odisea, Colosenses 4:15. En las grandes ciudades se celebraban simultáneamente diversos servicios religiosos en diferentes hogares, termina diciendo el comentario bíblico adventista. Texto número 89, Hebreos 2:12, Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Esta es la Iglesia Universal de Dios. F.F. Bruce nos dirá que, siguiendo a la Septuaginta, nuestro autor utiliza la palabra eclesía para congregación. El hebreo del Salmo 22:22 dice Kaal. El uso de esta palabra en paralelismo sinónimo con hermanos en un contexto cristiano, dice él, indica que aquellos a quienes el Hijo de Dios se agrada de llamar sus hermanos son los miembros de su iglesia. Por virtud de su sufrimiento ha llegado a ser ahora la cabeza representativa de una nueva humanidad. La alusión aquí es a la iglesia como el cuerpo de Cristo. O como lo dijera Orton Willey comentando la frase en medio de la congregación, te alabaré, quien aporta que aquí se agrega algo más.
El Cristo glorificado no es solo el Hijo revelando al Padre, es también su preceptor que dirige su adoración. Se encuentra en medio de la iglesia, una unidad de Cristo con sus hermanos expresada en una nueva forma, la de una adoración común del Padre. Se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima ocasión.